Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, viernes 25 de septiembre del 2025. No olvides suscribirte y dejar tu like. Recuerda, somos las noticias más frescas. Sublime Ecuador. Disturbios en Cuenca se generan a raíz de una marcha convocada principalmente por estudiantes universitarios de la ciudad. Por el centro del austro del país se movilizaba una marcha, según transeúntes pacífica, hasta concentrarse en un parque de la localidad. Y fue cuando la Policía Nacional dispersó a los manifestantes. Muchos de ellos acusaron el uso de la fuerza para desalojarlos del lugar. Veamos. ¡Ey, no así! ¡Oye! No, ¿por qué me voy a llevar entonces? ¿Por qué si no estoy haciendo nada? Mira cómo nos tienen, no estamos en su pueblo, compañero, grita tu número de cédula. 50% de los centros de diálisis del país prestan sus servicios a medias, según la Asociación de Pacientes Renales del Ecuador. Además, aseguran que la deuda del IES y el Ministerio de Salud Pública con las clínicas que prestan esos servicios asciende a más de 270 millones de dólares. María Caiza es paciente renal desde hace 8 años. Recibe diálisis en una clínica que presta servicios al IES en Quito. Este miércoles ya no pudo acceder al tratamiento que debe recibir. Aquí en la clínica que dicen que no nos van a hacer las diálisis por falta de insumos. Me tocaba hacer el día de hoy, jueves, y no nos hicieron, tuve que regresarme. Las salas permanecen vacías, a pesar de que en este centro se dializan alrededor de 200 pacientes. Todos con sesiones obligatorias de 3 veces por semana. Ha habido pacientes de aquí que el día de ayer ya se fueron con su salud deteriorada, están en el hospital en el IES Sur. Y estamos desesperados porque no tenemos ya una seguridad de que si nos vamos a seguir haciendo las diálisis. El problema no es aislado. Otra clínica en el norte de Quito que atiende a 75 pacientes mantiene sus servicios, pero de forma intermitente por falta de pagos. Máximo que lo que hemos hecho por la dificultad de insumos es bajar un poco los tiempos de diálisis, que son de 4 horas a 3 horas, pero nunca, obviamente, eso es lo que ha abusado el gobierno, porque no podemos suspender por humanidad, realmente no podemos suspender. Para ellos el paciente renal es como desgastable, no le importa nada. De acuerdo con la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, el 50% de las clínicas del país opera de forma parcial por las deudas acumuladas. El monto ya asciende a 270 millones de dólares. A esta situación se suma la crisis en los hospitales públicos que también brindan este servicio. La representante de pacientes renales dice que allí tampoco pueden ser dializados. En el hospital IES Quito Sur hay alrededor de 12 máquinas de diálisis que no están funcionando porque no hay insumos y porque no hay personal para atender a esas máquinas. En el país hay cerca de 20,000 personas que dependen de estas terapias para sobrevivir. Solicitó una respuesta al Ministerio de Salud y al IES, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo contestación. Y los movimientos indígenas intentan unificar posturas, aunque algunos están fracturados y carecen de dirigencias por el momento. Otros sectores consideran que el diálogo es la única salida antes de que la presión en las calles se intensifique. Carla Algado conversó con líderes de estas organizaciones. Veamos. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN atraviesa una crisis de liderazgo desde julio, cuando quedó sin dirigencia y aún no logra consensuar una posición frente a las movilizaciones. La semana pasada, su expresidente Gary Espinosa anunció que se declaraba en movilización, pero no todos dentro de la organización comparten esa postura. Franklin Columba, uno de los dirigentes de Pichincha, considera prioritario abrir espacios de diálogo y resolver primero las fricciones internas. La participación ciudadana está siendo vulnerada porque el presidente de la República hasta el momento no hemos visto en ningún lado
reunirse con las organizaciones a debatir de manera pública, a debatir de manera consensuada. En esta misma línea, Eustaquio Tualá, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, coincide en que el diálogo es por ahora la única salida antes de que la presión en las calles se intensifique. La FEINE se mantiene en conversaciones constantes, aunque por el momento ha optado por no confrontar directamente al gobierno. Llamamos al gobierno nacional, abra ese puente de diálogo, porque todo el pueblo indígena, grupos sociales, todos somos ecuatorianos, aquí no estamos provocando, creo que el sector indígena no empezó provocando. Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó que continuará con las movilizaciones indefinidas y progresivas. Desde este miércoles al organismo se sumaron organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y el Frente Popular. Se nos quiere minimizar como siempre los gobiernos de turno han hecho, ¿no? Aquí no somos ni 50, ni 60, ni 80, estamos cientos de comunidades que han venido con una decisión colectiva que se tomó el 18 de septiembre. No pasa desapercibida la ausencia de Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, quien solo ha aparecido en videos grabados en la Amazonía y transmitidos en redes sociales. No existe fecha definida para una asamblea de los movimientos indígenas, pero varios dirigentes confirmaron a Televistazo que se planifica un encuentro en las próximas semanas para definir una postura más clara y unificada frente al paro nacional. La Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de 7 preguntas enviado por el presidente Daniel Noboa. 3 de ellas ya están para emisión del dictamen y si se resuelven enseguida, podrían incluirse en la consulta popular del 16 de noviembre próximo. La consulta popular del próximo 16 de noviembre podría incluir más preguntas. La Corte Constitucional sigue tramitando el último paquete enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de septiembre. Este miércoles, el primer mandatario pidió cambios en la interrogante sobre la prohibición de uso de la imagen de sentenciados, que afectaría a la Revolución Ciudadana, movimiento que acostumbra a usar en sus campañas electorales la figura del expresidente Rafael Correa, condenado en el caso Sobornos. Noboa solicitó que se incluya la palabra condenatoria a continuación de la frase sentencia ejecutoriada. Luego de esta petición, que da cuenta del interés del presidente en seguir con el trámite, la tarde de este jueves la jueza Claudia Salgado notificó a las partes con su decisión de dar inicio a la sustanciación del control previo de constitucionalidad correspondiente a la solicitud de consulta popular. Esto quiere decir que desde hoy corren 20 días para que la Corte emita su dictamen. Es un paquete de 3 preguntas que solo necesita un pronunciamiento previo, porque no implica cambios a la Constitución. Las otras 2 son para permitir el retorno de casinos a hoteles 5 estrellas y para emitir una nueva ley que regule a la Corte Constitucional. Si la Corte resuelve enseguida y el presidente emite el decreto, aún habría tiempo para incluirlas. Otro paquete de 4 preguntas sí implica reformas a la Carta Magna y requiere 2 dictámenes. Esta causa demorará más, pero también está en trámite y la jueza Salgado analiza si corresponde la vía de enmienda. El Consejo Nacional Electoral unificó el proceso del referéndum con la consulta popular. Es decir, hasta ahora serían 3 preguntas. Una sobre el establecimiento o no de bases militares extranjeras en el país. La segunda, sobre la entrega o no de fondos públicos a las organizaciones políticas. Y se añadió la pregunta para la instalación o no de una asamblea constituyente. En sesión de pleno virtual, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral y la convocatoria a consulta para el 16 de noviembre. Se dispone a las coordinaciones y direcciones nacionales que ejecuten las gestiones técnicas y operativas necesarias para la articulación y unificación a fin de optimizar el uso de los recursos institucionales y garantizar la eficiencia en la administración del proceso electoral. El presupuesto se mantiene en $59 millones. El límite de gasto electoral para las organizaciones políticas y sociales sobre la instalación de la constituyente será de $2.7 millones para las opciones por el sí y el mismo rubro por el no. El calendario cambia únicamente en ampliar el plazo para que estas organizaciones se inscriban para campaña. Ya no será hasta el 27 de septiembre, sino hasta el 1 de octubre. Y en este momento histórico, la voz ciudadana debe escucharse con firmeza, sin dilaciones y sin condiciones. En Esmeraldas habrá una pregunta más. Si están de acuerdo en la creación del nuevo Cantón Borbón, que hasta ahora
es parroquia del Cantón Eloy Alfaro. La propuesta presidencial de Asamblea Constituyente, que se aprobará o negará el próximo 16 de noviembre en las urnas, establece 2 reglas para la elección de los asambleístas constituyentes provinciales. Cada provincia podrá elegir uno y tendrá otro adicional por cada 471,000 habitantes. Esto da mayor representación a Guayas, que tendrá 10 asambleístas constituyentes, seguida de Pichincha con 7, y Manabí tendrá 4. Las reglas dejan a un grupo de 8 provincias con 2 representantes: Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Loja y Chimborazo. Otras 13 provincias solo tendrán 1: Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos. Estas últimas provincias, por su número de habitantes, no alcanzan el asambleísta adicional. Y por el método de Hunt, que se usará para medir los resultados, es previsible qué fuerzas políticas se harán con los asambleístas constituyentes de las 21 provincias que solo tendrán 1 o 2, dice el constitucionalista y experto electoral Esteban Ron. No favorece a representación de organizaciones políticas minoritarias. Va a ser optado por la organización política que mayor arrastre electoral tenga. Eso es una realidad. Y que en un sistema polarizado como el que tenemos, va a ser ADN y la Revolución Ciudadana. Además de los 50 asambleístas provinciales, se elegirán 24 nacionales y 6 por el exterior, que suman los 80 que conformarán el Pleno. Si el oficialismo y el correísmo cooptan la mayoría, como es previsible, será indispensable un acuerdo para aprobar la nueva Constitución, explica Ron. Según el Estatuto Constitucional, se requiere de una mayoría cualificada, es decir, 2/3 de los 80 asambleístas. Y si tenemos una polarización, va a ser muy difícil conjugar esto. La Corte Constitucional, en su dictamen favorable, elaboró un cuadro con la distribución de los asambleístas y las reglas de la propuesta del presidente Daniel Noboa, que deberá imprimirse en la papeleta para conocimiento de los votantes. El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos responderán si quieren o no una asamblea constituyente. Si gana el sí, el siguiente paso será escoger a los asambleístas que le integrarán. En el estatuto enviado por la presidencia, consta que el Consejo Nacional Electoral deberá ejecutar ese segundo sufragio en un plazo de 90 días desde la publicación de los resultados oficiales de la consulta, lo que está previsto para el 5 de enero de 2026. Eso significa que los ciudadanos nuevamente estarán en las urnas en abril de ese año. Los asambleístas constituyentes comenzarán funciones inmediatamente y para cumplir con su deber cuentan con 180 días, con una prórroga máxima hasta 60 días adicionales. Es decir, si se cumple con el tiempo récord, la nueva Constitución estaría lista en octubre de 2026. Pero si la Asamblea pide los 2 meses extras, el tope será diciembre. Partiendo de ese plazo máximo, para que el texto elaborado sea aprobado, los ciudadanos nuevamente votarán en un referéndum. El tiempo mínimo para que el CNE ejecute este trámite es 60 días. Eso significa que los ecuatorianos votarían por la Constitución tentativamente en febrero de 2027. Por otro lado, en ese año, los ciudadanos deberán escoger a los prefectos, alcaldes, concejales, vocales de las juntas parroquiales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el proceso electoral se repite, igual que en 2023, esa elección se efectuará también en febrero. Es decir, es probable que ambos procesos electorales se junten. 50% de los centros de diálisis del país prestan sus servicios a medias, según la Asociación de Pacientes Renales del Ecuador. Además, aseguran que la deuda del IES y el Ministerio de Salud Pública con las clínicas que prestan esos servicios asciende a más de $270 millones. María Caiza es paciente renal desde hace 8 años. Recibe diálisis en una clínica que presta servicios al IES en Quito. Este miércoles ya no pudo acceder al tratamiento que debe recibir. Aquí en la clínica que dicen que no nos van a hacer las diálisis por falta de insumos. Me tocaba hacer el día de hoy, jueves, y no nos hicieron, tuve que regresarme. Las salas permanecen vacías, a pesar de que en este centro se dializan alrededor de 200 pacientes, todos
con sesiones obligatorias de 3 veces por semana. Ha habido pacientes de aquí que el día de ayer ya se fueron con su salud deteriorada, están en el hospital en el IE Sur y estamos desesperados porque no tenemos ya una seguridad de que si nos vamos a seguir haciendo las diálisis. El problema no es aislado. Otra clínica en el norte de Quito que atiende a 75 pacientes mantiene sus servicios, pero de forma intermitente por falta de pagos. Máximo que lo que hemos hecho por la dificultad de insumos es bajar un poco los tiempos de diálisis que son de 4 horas a 3 horas, pero nunca, obviamente, eso es lo que ha abusado el gobierno, porque no podemos suspender por humanidad, realmente no podemos suspender. Para ellos el paciente renal es como desgastable, no le importa nada. De acuerdo con la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, el 50% de las clínicas del país opera de forma parcial por las deudas acumuladas. El monto ya asciende a $270 millones. A esta situación se suma la crisis en los hospitales públicos que también brindan este servicio. La representante de pacientes renales dice que allí tampoco pueden ser dializados. En el Hospital IES Quito Sur hay alrededor de 12 máquinas de diálisis que no están funcionando porque no hay insumos y porque no hay personal para atender a esas máquinas. En el país hay cerca de 20.000 personas que dependen de estas terapias para sobrevivir. Solicitó una respuesta al Ministerio de Salud y al IES, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo contestación. Hubo ceremonia de bienvenida y el intento por mostrarle una nueva cara en este Consejo de la Judicatura, que en su último periodo ha estado plagado de denuncias, de escándalos y cuestionamientos que le obligan a recuperar la institucionalidad. Luego de 1 año y 2 meses como presidente de la Judicatura, Mario Godoy se mantendrá en el cargo, pero esta vez como vocal principal y titular. Reconoce el abandono de la institución que presidió desde julio del 2024. Pero sin duda alguna, el servicio de justicia hoy por hoy atraviesa una crisis. Aquí no se trata de salvar absolutamente a nadie ni decir que todo, absolutamente todo en la función judicial está bien. Hay problemas. Esta vez lo acompañan Magali Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Favara. Este último que se incorporará este viernes al cuerpo colegiado. El nuevo Consejo de la Judicatura empieza reconociendo que puertas adentro los problemas son graves. Magali Ruiz conoce el sistema. Porque debemos empezar un proceso de depuración. No puede ser posible que haya jueces vacunando a jueces, ¿sí? Y eso es lo que vamos a cortar de raíz. Damián Larco dejó el servicio de rentas internas y ahora desde la Judicatura ofrece una revolución tecnológica. Vamos a trabajar en la interoperabilidad con el Servicio de Rentas Internas, con la UAFE, otros organismos que nos permitan tener más información y mejorar el control en la función judicial. Sin embargo, hay prioridades y una de ellas es completar la renovación de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que fue contaminado por la corrupción en 2 ocasiones anteriores. Ahora tienen levantados los insumos y he solicitado incluso a las áreas, antes de finalizar el anterior periodo, que levanten los reglamentos. Esos insumos se pondrán a consideración del actual cuerpo colegiado. Lo cierto es que aún se evalúa la necesidad de declarar en emergencia al sistema judicial al que le han caído todos los males: la falta de presupuesto, la corrupción e inestabilidad de autoridades. El reto es cambiar, aun cuando la cabeza sea la misma.